Vamos con la visita, le damos la bienvenida al gerente de una gran empresa que siempre apoya este proyecto, este programa que tanto hacemos con tanto cariño y tanto esfuerzo. Vamos a invitar que se sume al programa al gerente general de Kinetic Workout, el señor Andrés Palas. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Buen día, Willy. Buen día, Raúl. ¿Cómo andan? ¿Con frío? Todo bien por acá, viste, con algunos inconvenientes, pero bueno, estamos bien. Así que, y tratando de hacer el espacio para que puedas comunicar algunas de las cosas que tanto bien nos hacen saber cómo cuidarnos, cómo protegemos, de dónde viene, entender por qué pasan las cosas. Así que es todo tuyo y me colaré cuando pueda opinar algo. Gracias, Raúl. Gracias, Willy. Recién estaban justamente hablando de cómo colapsan las páginas, de las nuevas páginas web, de cómo la tecnología se vino a instalar. Y uno de los temas que hacía tiempo queríamos charlar era el tema de cómo impacta esto sobre la tercera edad. Porque no es tan sencillo para una persona que no estaba acostumbrada a manejarse por redes sociales, a tener que dar una clase, a tener que escuchar o a escuchar una clase de gimnasia por un teléfono, por una computadora. Y bueno, un poco quería relacionar los temas porque, bueno, hay un tema que se habla, pero no se ejecuta nada, y también es muy difícil poder ejecutar lo que es el tema de cómo impactó la pandemia directamente en la tercera edad. Si bien son, más allá de eso, la franja etaria más vulnerable a sufrir, esa gente hoy está pasando situaciones incómodas desde el miedo, el pánico, la angustia que les genera tener que convivir con esta pandemia a nivel mundial y saber que quizás son muy vulnerables a que si están expuestos al virus les pueda traer complicaciones. También cómo afecta en todo lo que era la vida rutinaria. Piensen que llevan ya 4 meses personas que estaban acostumbradas a quizás tener 1 o 2 estímulos semanales de una actividad física, quizás en un centro de jubilados, quizás yendo a los centros de kinesiología, a un gimnasio, o que estaban acostumbrados a salir a caminar, a dar esa vueltita, a ir a hacer las compras, y que hoy ya llevan tantos meses sin hacer estímulos, como la pandemia afectó no solamente la parte física, sino la parte cognitiva, que era lo que yo les decía. Hoy todo se hace por internet y hay que ver si tienen la posibilidad de acceder a un teléfono, entrar a una computadora, acceder a todas las variables que tiene adentro de una aplicación, adentro de una página, para poder llegar a eso. Así que los pacientes de tercera edad, los adultos mayores, hoy son los más afectados por un montón de factores. Y bueno, un poco no es volver a hablar sobre lo que ya hablan todos, que es dar estadísticas, tirar datos y demás, sino darse cuenta que la falta de movilidad nos pone más en riesgo de los factores fundamentales que generan trastornos en un paciente mayor, que son los riesgos a una caída, la debilidad muscular que nos lleva a que ante quizás un descuido o al tener una alteración en los receptores de las articulaciones podamos llegar a tener una caída con una fractura, una caída y una lesión producto de esa caída. Yo entiendo que uno está en casa, que uno tiene menos movimiento, uno consume menos agua. La falta de tomar agua está generando verdaderamente un desastre que uno no está muy al tanto, pero hay muchísimos casos. A mí me entraron un montón de consultas y problemas derivados de accidentes cerebrovasculares, es decir, los ACV, que ustedes escucharon gente famosa que ha ingresado con ACV a internación en este periodo, y son los principales factores porque, bueno, uno está bajo un nivel de estrés, come mal, toma poco líquido, no hace actividad física. Entonces los factores de riesgos, tanto cardíacos como vasculares, como de cognitivos, se empiezan a acentuar. Entonces cada vez tenemos más factores de riesgo que nos generan más riesgo a las enfermedades. Entonces es importante que no solamente hagan actividad física. Yo sé que la página, por ejemplo, del PAMI te accede a la posibilidad de tener una clase de gimnasia directa, tenés un montón de cosas interesantes, pero si uno no tiene acceso quizás a una computadora, a un teléfono inteligente, a un nieto, a un hijo que nos pueda ayudar a acceder a eso, es muy complicado. Así que bueno, es importante tenerlo en cuenta y saber que cuando esto se empieza a liberar,
no descuidarse, al volver a hacer esa actividad física que hacíamos, con todas las protecciones que sea, empezar después despacito a caminar, salir a dar esas vueltitas con mucha precaución, aquellos que tienen riesgo de caídas, que se asistan con un bastón, que no se sientan confiados porque una caída nos lleva a un desenlace feo, ¿sí? Es muy difícil después de una caída, una fractura, volver a la normalidad. Acá en la Argentina se operaban alrededor de 4.000 caderas por semana, ¿sí? Se había llegado a casi 16.000 caderas por mes de cirugía. E imagínense la cantidad de esas que son reemplazos producto de caídas, de fracturas, producto de allá una base de osteopenia, de osteoporosis que también se genera por la debilidad muscular. Hay una frase que quiero que les quede a los adultos que es, los huesos son los que los músculos quieren. Es decir, que si yo tengo los músculos fuertes, mis huesos van a estar fuertes. Si yo tengo los músculos débiles, voy a tener mucho más riesgo a tener huesos débiles, huesos más debilitados, que muchas veces por alteraciones metabólicas, alteraciones de las glándulas tiroides, el sobrepeso, la mala alimentación, el sedentarismo, son todos factores que nos llevan a tener eso que llamamos nosotros huesos patológicos, esos huesos con falta de calcio y más propensos a una fractura. Entonces, tomar líquido, hacer ejercicios de fortalecimiento, hacer ejercicios de equilibrio, en lo posible si estamos con un hijo, con un nieto, cuando estamos hablando por teléfono, estimular a nuestros familiares mayores a hacer actividad física. Es fundamental. Andrés, todo lo que vos decís, por supuesto que es lo aconsejable, pero yo creo que he escuchado tantas veces, y en mí, en persona, que ustedes los doctores, entre otras cosas, ven como casi imprescindible en muchas dolencias el hecho de caminar 20, 30 cuadras por día. ¿Cómo lo pueden hacer la gente que está internada en la casa y más si son gente mayor? Y vos decís a veces los nietos, pero hay mucha gente que está sola. No sé cómo puede resolverlo. Es que el tema es este, a veces nosotros cuando hacemos estas comunicaciones, yo veo que gracias a Dios se viralizan bastante, llega a mucha gente amiga, mucha gente conocida, y así como en su momento cuando empezaba la pandemia nosotros le explicábamos lo importante que es tener una buena respiración, hacer ejercicios respiratorios, porque en caso de que haya una complicación respiratoria, no hay nada mejor que tener una buena patrón respiratorio para no tener mayores dificultades. Es importante que cada uno que escuche quizás este mensaje pueda, como te decía, estimular a los padres o a los abuelos a la distancia. ¿Qué significa? Hacerle una videollamada, porque así han accedido la mayoría a tener esta posibilidad de videollamadas, y aquellos que quizás no tienen acceso a videollamadas tienen la posibilidad de ir a visitarlos una o dos veces, porque hay permiso para poder ir una o dos veces por semana a visitar a los adultos mayores. Entonces, esos días que viajan y están con ellos a la distancia, respetando el distanciamiento social, que es fundamental, más que nada porque uno es el que se traslada y el que le puede llevar el virus a los domicilios, a las casas, a los hogares o a donde estén. Es importante que ese contacto que tienen sea no solamente a nivel cognitivo, es decir, evaluar y preguntarle cosas de ver cómo está la memoria reciente, la memoria pasada, cómo está la respuesta, cómo son los estímulos, hacer un poquito de ejercicios. Los ejercicios son sencillos, quizás simplemente levantar una pierna, hacer una simple sentadilla, que es sentarse y pararse 7, 10 veces y repetirlo 4, 5 veces. Entonces, pequeños estímulos para que los músculos tengan fuerzas, y decirle en lo posible al adulto mayor que trate de hacer esos ejercicios, siempre acompañado de una buena hidratación y, obviamente, que estar al tanto de que no haya mareos, que no hayan calambres, que no hayan signos y síntomas que nos estén hablando y que nos estén diciendo que ese paciente quizás dentro de 5, 10, 15, 20 días pueda llegar a tener una complicación tanto cardíaca como neurológica, vascular, como lo que les explicaba recién por hacer, como es un ACV, ¿sí? El ACV muchas veces nos habla con dolor de cabeza, muchas veces un ACV nos habla con mareos, con vértigo, muchas veces un ACV nos habla con calambres repetitivos y que nos está diciendo que quizás la circulación tiene una alteración. Entonces son pacientes que quizás hay que evaluarlos y anticoagularlos para que no lleguen a un tromboembolismo y a una lesión vascular. Entonces, escucharlo los adultos es fundamental, que nos manifiesten hasta el mínimo signo o síntoma
mirá, siento que me caigo, siento que se me da vuelta la casa, siento que me duele acá, me duele allá, tengo calambres, tengo contracturas, me está pasando esto, me está pasando el otro, preguntarle y sáquense las dudas, contáctense con nosotros, contáctense con los médicos y colegas que quizás las puedan orientar, y si no les dan soluciones o la solución es dar una pastillita, no alcanza. ¿Sí? Sepan que cada vez que toman una pastillita, cada vez que toman un analgésico, cada vez que toman un myorrelajante, lo único que hacen es tapar los signos y síntomas. Hay que entender que, por ejemplo, el adulto mayor a veces con estos días que no se están moviendo, los días de humedad, hay mucho dolor articular, que es el dolor crónico, ¿sí? No alcanza con tomar una pastillita, un sobrecito de un tecito que me hace un efecto. Algunos colegas que hacen publicidades de vayamos a la causa y tomemos un medicamento, no, ningún medicamento va a la causa, ¿sí? Eso hay que saberlo, ¿sí? Un cartílago dañado no es la causa. Un cartílago dañado es la consecuencia de un problema biomecánico que viene durante mucho tiempo y que ya generó un edema óseo, un daño del cartílago, una artrosis. Entonces, como yo le digo, las publicidades a veces en televisión lo único que buscan es generar plata, no generar ni conciencia ni educación. Buscan ganar dinero a partir de la venta de una crema, de un producto mentiroso. Entonces, es bueno que la gente eduque a sus familiares mayores. Ustedes tienen acceso a poder escuchar esto, a poder transmitirlo, lo que nosotros tratamos de hacer todos los días desde este pequeño espacio. Yo sé que les llega a muchos y que tienen que concienciarse en estimular a los abuelos con ejercicios, con tomar líquido y escuchar mucho todo, ¿sí? Ver si hay pérdida de conciencia, si hay pérdida de memoria, si está bien en tiempo y espacio, estimular con juegos, estimular permanentemente con videollamadas, enseñarles a manejar las videollamadas, y aquellos que no tienen acceso a esas posibilidades, traten de visitar a sus familiares las 2 o 3 veces que se pueda llegar a ir en la semana, esos días estimularlos con ejercicios porque es fundamental. Piensen que el trabajo que hacían los centros jubilados, piensen que hay alrededor de 1000 centros en la Ciudad de Buenos Aires que no están funcionando y que en esos lugares se hacía yoga, había kinesiología, había una profe de educación física que les daba clases, había baile, había salida, había excursiones. Se perdió todo eso y encima está la angustia de que quizás no puedan volver a llegar a hacer de vuelta lo mismo. Entonces, es prioritario la función de nosotros, los hijos, los nietos, que podemos estimular, y aquellos abuelitos que estén solos, a veces podemos tener nosotros nuestro grado de conciencia y poder ayudarlos, si tienen la posibilidad de llamarlos, de ver cómo están, de asistirlos, porque hay mucha gente mayor sola que quizás también está complicada con ese tema y que, bueno, es importante en estos momentos, aunque sea una llamada, y eso colabora muchísimo. Sin duda. ¿Qué le puedes decir a la gente que está necesitada por su estado físico y por enfermedades de ir a sanatorios, hospitales y por entre el consejo oficial de quédate en casa y el miedo de asistir a lugares donde hay otros enfermos y por ahí piensan que se van a contagiar? ¿Qué les podemos decir? Porque hay muchos que necesitan atención médica y... Sí. Nosotros, nuestros centros, gracias a Dios, que son centros de prevención, teníamos abierto con una autorización para poder trabajar desde hace unas semanas, meses atrás, pero ya ahora abrieron el resto de los consultorios que teníamos kinesiólogos, ya esta semana estuvieron su apertura, están volviendo los centros de kinesiología, consultar un turno, saber que ahora los centros de kinesiología van a tener que adecuarse a un protocolo de bioseguridad que va a hacer de que verdaderamente estén protegidos los pacientes y traten de buscar eso, ¿sí? Yo sé que hoy darle un servicio de bioseguridad a cada paciente cuando lo asistimos quizás es un costo más a un colega, a un profesional de salud, pero es fundamental de que tengan bien higienizados los pisos, todos los accesorios con los que van a trabajar. Piensen que la kinesiología, la parte de rehabilitación, la parte de actividad física, hay contacto físico, es decir, se toca al paciente, se entra en contacto, entonces tener todos los mecanismos de protección, tanto el tapaboca como la máscara, y el paciente también, en sus casos también, de la misma manera, usar el tapaboca, en lo posible máscara. Yo a veces soy partidario de que usen guantes, pero que despacito
con todos los mecanismos de protección, salgan. Y después algo que es importante, que no lo estoy viendo en la mayoría de la gente, es que cuando la gente sale y, por ejemplo, va a una urgencia de odontología, o, por ejemplo, nos viene a visitar acá por un tema de algún dolor en columna, un dolor articular, y viene a alguno de nuestros centros, tienen la particularidad de quizás llegar a su casa y seguir una vida normal, lavarse las manos y punto. No, hay que sacarse la ropa, dejar esa ropa ventilándose, saber que esa ropa estuvo quizás en contacto en un taxi, estuvo en contacto con un remis, estuvo en contacto con quizás accesorios que uno utiliza. Entonces, permanentemente hay que insistirle con que la ropa también es una posibilidad de trasladar el virus y exponerse. Pero ya ahora que volvieron a abrir los centros de kinesiología y que están despacito abriendo los centros de pilates, algunos lugares donde se trabaja en forma personalizada la parte de actividad física, la parte de ejercicios, al estar volviendo, yo soy partidario de que los abuelos traten despacito, de aunque sea una vez por semana, empezar a tener un estímulo de actividad física que es fundamental y tratar de ser conscientes de cuáles son los mecanismos por los cuales a nosotros se nos ingresa un paciente mayor a internación. Uno de los factores fundamentales es la deshidratación, es decir, la falta de tomar agua, ¿sí? El desbalance hídrico es el principal factor. Ese desbalance hídrico es uno de los principales factores también de accidentes cerebrovasculares y de infartos. Entonces, lo importante de consumir los 2 a 2 litros y 3 litros también de agua por día, no alcanza con tomar unos matecitos y una botellita de agua, sino que tenemos que llegar a tomar los 2 o 3 litros de agua, que es fundamental. A veces nosotros, que somos todavía adultos jóvenes, no hacemos eso y es fundamental de que la hidratación del paciente mayor evitamos un montón de problemas. El segundo factor de riesgo fundamental por el cual ingresan los pacientes mayores son las caídas y las fracturas. Entonces, si vemos a algún adulto mayor con inestabilidad, también ustedes pueden hacer esa función estando en la calle. Cuando uno está en la calle y ve a una persona mayor que está caminando con mucha dificultad, con mucho miedo, agarrándose a las paredes, esas personas hay que indicarle que tiene que usar un andador, de que tiene que usar un bastón, de que tiene que tener una asistencia, de que el riesgo de una caída es altísimo. Yo a veces lo veía el otro día cuando salían a cobrar la jubilación, que salen desesperados, quizás sin que nadie los ayude, solitos, agarrándose de las paredes, con un riesgo de caída. Y el deterioro que hubo en la tercera edad, en los últimos años, no estoy hablando ahora de la pandemia, en los últimos años hubo un deterioro de la parte de salud en la tercera edad que se ve manifestado en la calle y uno lo ve. El adulto mayor la está sufriendo muchísimo, la dificultad obviamente económica. Hoy se privan de tomar medicamentos, recién ahora se está restableciendo ese tema de las medicaciones, pero durante años los abuelos habían abandonado sus tratamientos porque el valor de las medicaciones era muy altos. Entonces, bueno, tengan que estar en contacto con sus médicos. Los médicos de cabecera de PAMI están trabajando por videollamadas, tienen que estar en contacto. Nosotros tenemos una red, yo ahora les voy a dejar mi teléfono, el teléfono de contacto, para que verdaderamente aquellos que tengan alguna duda, alguna consulta, nosotros en forma gratuita se la podemos evacuar. Nosotros tenemos una red de profesionales que van desde cardiólogos a neurólogos, de reumatólogos a especialistas en el área de tercera edad, que los puedan orientar, a los cuales le podemos derivar y que quizás le podemos sacar la posibilidad de que tengan que hacer una consulta en alguna clínica, pero después, cuando ya estén un poquito mejor, sepan que tienen que empezar a hacer actividad física. Lo que decías vos, salir a caminar, no 20 cuadras, ¿sí? A veces los médicos nos dicen, salgan a caminar, y no sabemos si es caminar hasta el baño o caminar hasta Luján. Es una estadística caminar, es un proyecto, pero aunque sea dar 2 o 3 vueltas manzanas, ¿sí? Evitando bajar un cordón, evitando el riesgo de una caída. Y bueno, y también hoy está el tema de la inseguridad, que también es un tema, salir solo a caminar y que lo vean solo caminando a un adulto mayor, también es vulnerable de la inseguridad. Entonces hay varios factores que están influyendo. Por eso lo importante que es el familiar, los estímulos domiciliarios y bueno, y poder nosotros ayudarlos. Así que les voy a dejar un número de teléfono que después lo podemos publicar o pasalo. Para que se puedan comunicar. Todos los que quieran hacer consultas son gratuitas. Es el 11 6 421 1229. Lo repito, es 11 6 421 1229. Esa es una línea que es donde funciona nuestro centro de prevención en el Centro Gallego, que trabajamos con PAMI.
y el centro de prevención ya está volviendo a las actividades despacito, pero fundamentalmente lo que queremos hacer ahora al principio es brindar el servicio de orientación, de promoción, de prevención en salud a distancia, con teleconsultas, con videollamadas, para todos los pacientes que necesiten la orientación, ¿sí? Todo lo que podamos ayudar es bienvenido, es totalmente gratuito, y bueno, cuando ya estemos funcionando en el centro de prevención, que es ya también ver un panorama mucho más amplio de cada uno de nuestros pacientes, ya después los vamos a invitar a todos a que puedan venir.